días, buenas tardes o buenas noches. En esta oportunidad, mi grupo conformado por Mariana Grace Cueva Ortega, Dominic Mucha González, de la Cruz Mendoza, Yusilein Eileen, y la persona a quien le habla, que es Isabel Parra Moreno, le vamos a hablar sobre la obra Los gallinazos sin plumas. Comenzamos con el índice, como primero el autor, la obra y su resumen. En segundo lugar, la problemática, como siguiente, su importancia y finalmente la crítica. Comenzamos con el autor, cuyo nombre es Julio Ramón Ribeiro, que nació en 1929 y falleció en 1994. Fue un escritor peruano, considerado como el maestro del cuento en el Perú. Su estilo es tan realista y sencillo que relata la vida de personas comunes, muchas veces pobres. Así que pasamos a su obra, que fue publicada en 1955. El ambiente es urbano y marginal, mostrando la Lima pobre, sucia y deshumanizada. Además que presenta un realismo muy desgarrador, muy crudo, con un lenguaje directo y sencillo de comprender, que refleja la dureza de la vida de los propios personajes. Como resumen, todo comienza eh, la vida de dos niños, Efraín y Enrique, que son hermanos y son explotados por su propio abuelo, cuyo nombre es Don Santos, quien los obliga a recolectar basura para alimentar al cerdo que tienen en la casa. Los pequeños sufren de hambre y de maltrato día a día, mientras el abuelo solamente piensa en engordar al animal y no preocuparse por sus propios nietos. Al final, cuando el abuelo golpea a uno de sus nietos, uno del- un- el hermano empuja al abuelo y es devorado por el mismo cerdo, mostrando un final cómo la avaricia y la crueldad terminan destruyendo al propio explotador. En la obra Los gallinazos sin plumas hemos identificado cuatro problemáticas que consideramos son las más importantes a tratar. La primera es la violencia y el abuso de poder de parte del abuelo Don Santos hacia sus dos nietos. Los maltrataba física y psicológicamente. Y esto nos demuestra cómo hay figuras de autoridad que pueden ejercer su poder negativamente en poblaciones vulnerables. Otra problemática es la explotación infantil. Efraín y Enrique eran obligados a recoger basura todos los días en lugar de poder estudiar, jugar o aprender. La tercera problemática es la deshumanización social. La sociedad era indiferente a la situación de estos dos niños. Él contaba que había empleadas, había policías, patrullas que llegaban a verlos recogiendo basura y no los ayudaban. Entonces ellos eran abandonados por la sociedad, no tenían una oportunidad de poder mejorar. Y por último, la pobreza extrema. La situación económica de ambos los mantenía en el mismo ciclo, sin un futuro digno, sin oportunidades, sin justicia y dejándolos atrapados ahí. El cuento Gallinazo sin plumas de Julio Ramón Ribeiro es muy importante porque refleja de manera cruda la pobreza y la deshumanización que pueden vivir algunas personas. Nos cuenta la historia de dos niños que son obligados por su abuelo a recoger basura todos los días para alimentar a un cerdo. Y lo fuerte de esto es que el autor muestra cómo los niños, en vez de recibir cuidado y cariño, son tratados con dureza y hasta peor que el mismo animal. La importancia de este cuento está en que funciona como una crítica social en la que Ribeiro nos hace ver cómo en una sociedad desigual los más vulnerables, en este caso los niños, terminan siendo los más explotados. También nos invita a reflexionar sobre la indiferencia porque muchas veces esas realidades están frente a nosotros, pero preferimos ignorarlas.
Lo valioso de esta obra es que aunque es un cuento corto, tiene un mensaje muy potente. Nos recuerda la necesidad de ser conscientes, sensibles y humanos frente a las injusticias que todavía existen. Les hablaré acerca de las críticas literarias. Como primera crítica literaria, consideré lo que es la explotación infantil, donde el cuento nos muestra cómo los niños Efraín y Enrique son obligados a realizar trabajos insalubres y peligrosos para mantener a un cerdo mientras que el abuelo los maltrataba. Esta representación denuncia mucho la realidad de muchos niños en contextos de pobreza. Como sabemos, la infancia marginada en el siglo 2020, pero que aún sigue viviendo en zonas vulnerables hoy en día. El segundo punto que consideré fue la deshumanización por la miseria. El relato nos presenta de que como la pobreza extrema desgracia las condiciones humanas, los niños tienen que competir con gallinazos por la basura, lo que los iguala a los animales a luchar por sobrevivir. El abuelo, cegado por la codicia, se interesa más por el bienestar del cerdo que por la salud de sus nietos. Esto denuncia de las desigualdades sociales y también la indiferencia hacia los más vulnerables. En tercer lugar, consideramos lo que es la avaricia y el egoísmo patrial, donde Don Santos representa una figura autoritaria y egoísta que se encarga de la corrupción de los valores familiares, donde sus nietos lo utiliza como medio de beneficio económico. El cerdo se convierte en un símbolo del lucro desmedido, mientras que los niños son explotados como simples herramientas. Bueno, donde los mayores ejercen, podemos ver que hay mucho abuso sobre los más débiles, presentando lo que son los siglos de violencia y la operación del seno familiar. Gracias, eso sería todo. Bueno, gracias, eso sería todo. Chao, bye.